Hay muchas demandas sobre la tierra agrícola hoy en el mundo. Hay 1.500 millones de hectáreas de agricultura y sobre esta tierra existe mucha demanda. Por un lado, alimentar la población humana, que hoy son más de 6.000 millones de personas, conservar la biodiversidad y hacer una agricultura que sea amigable con la naturaleza. Hay un sector que está también mirando la agricultura como una fuente de biomasa, principalmente para la producción de biocombustibles, bioplásticos, etc. Hay una demanda también para que la agricultura reduzca las emisiones de gases de estufa, porque la agricultura industrial produce un tercio de los óxidos nitrosos, del CO2, del metano, y también que esta agricultura sea capaz de enfrentar los desafíos del cambio climático, que se adapte, que sea resiliente, y también que esta agricultura, por supuesto, sea una actividad rentable, económicamente viable para todos los agricultores, no solamente los grandes, sino los pequeños, familiares, medianos, etc. Ahora, estas demandas de la agricultura se dan dentro de un contexto de tres crisis fundamentales que está enfrentando la humanidad. La primera es la crisis económica financiera del capital, que no se siente mucho en Brasil, pero en el norte es una crisis muy aguda. Segundo, la crisis energética, la necesidad de cambiar la matriz energética debido a que hemos ya llegado a lo que se denomina el peak oil, o sea, se utilizó ya más del 50% de las reservas extractables de petróleo. Y una crisis ecológica relacionadas una con otra, no son crisis independientes. ¿Cuál es la raíz de este problema? ¿Por qué estamos hoy en esta situación como la humanidad? Porque la empresa humana se ha tornado demasiado grande en relación a los recursos de la tierra. La actividad humana, estamos consumiendo recursos más rápido que la capacidad del planeta de regenerarnos, sobre todo los países del norte, los países europeos, Estados Unidos, Europa y ahora China, así también como Brasil y otras economías emergentes, ¿no? Por lo tanto, el sendero económico se ha tornado ambientalmente insustentable. Es decir, la economía siempre puso el ecosistema al servicio de la economía, siendo que la economía debe estar al servicio del ecosistema. Los síntomas de esta crisis ambiental van desde la deforestación, desmatamiento, hacia la desertificación, los glaciares en retroceso, niveles de mar en aumento, extinción de especies, etcétera, etcétera. Hay una serie de síntomas de la crisis ambiental, pero esta crisis ambiental está también relacionada con la crisis con problemas socioeconómicos, es decir, los problemas ambientales son económicos y sociales también. Tenemos pobreza, más de 3 billones de personas ganan menos de $2 por día, hay fome, 1 billón de personas con hambre, inequidad, 5% de la población mundial concentra 45% de los recursos económicos. Incrementadamente se está dando poblaciones de refugiados ecológicos, gente que han sido desplazadas de su tierra por crisis ambientales, estados fallidos donde ya no es posible la gobernabilidad democrática, países como Congo, Sudán, Haití, Irak, Yemen, muchos otros. Muchas veces esto se manifiesta como terrorismo, que también puede afectar la estabilidad de otras democracias, etc. Entonces, claramente sabemos que la naturaleza tiene límites, umbrales, llamamos en español, que descubrimos cuando ya es muy tarde, como sucedió con ciertas civilizaciones, los mayas, los sumerianos, Isla de Pascua, ¿cierto? Donde claramente cuando se sobrepasó la capacidad de la naturaleza de suplir los servicios ecosistémicos, esas sociedades colapsaron. Y a pesar de que sus sistemas de apoyo ambiental se deterioran más allá de los umbrales, más allá de los límites, la carrera por el crecimiento económico continúa. Los gobiernos, los candidatos a presidentes siempre hablan de desenvolvimiento económico, de ser la quinta potencia del mundo, de ser el país más desarrollado, pero no se para nunca si existe o no existe la base natural para poder bancar ese tipo de desenvolvimiento. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las fronteras planetarias. Estos son los problemas ambientales principales de la humanidad. Y vemos que en algunos casos ya se pasó. Esto es lo que es el umbral, el máximo límite. Ya el cambio climático ya pasó. Ya lo que es el ciclo del nitrógeno ya está afectado absolutamente.
ya lo que es la pérdida de biodiversidad, se pierden 50.000 especies por año en el planeta, 50.000 especies de todo tipo, de microbios, de plantas, etc. Y esto significa que ya hemos pasado lo que se llama el tipping point, ya no hay manera de retroceder. El cambio climático, tenemos 385 partes por millón de CO2 en la atmósfera, precisamos 350. Para bajar eso, se precisa de un cambio radical en los estilos de ese movimiento económico, en los estilos de consumo, etc. Entonces, en la medida que se deteriora la naturaleza, en la medida que se agota el petróleo, la crisis alimentaria se ve cada vez más amenazada. Es decir, la producción de alimentos es el vínculo más vulnerable entre lo que sería la economía y el ecosistema, la actividad más vulnerable y de la cual nosotros como humanidad dependemos, la producción de alimentos. La población de gente con hambre en el mundo se incrementó en los últimos años, a pesar de las promesas de la FAO, del Banco Mundial, que van a reducir el hambre en el año 2050. Oye, hay aproximadamente 1.000 millones de personas con hambre y en el año 2008, antes del año 2000 había 820 millones. Hasta las 11 de la noche. ¿Comprende o no comprende? Más lento. Más arriba. Entonces, primero, en los últimos 10 años, el número de gente con fome incrementó de 800 millones a 1.000 millones. Segundo, la producción de granos, la producción de trigo, la producción de arroz, etcétera, de maíz, se incrementó 2.1% desde 1950 a 1990, pero en la última década, o sea, en los años 90, en el año 2000, solamente se incrementó en 1,2%. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos como humanidad? Debemos doblar la producción de alimentos en forma sustentable para el año 2050, pero sobre la misma base de tierra, no hay más tierra grande, con menos agua, con menos petróleo, con menos nitrógeno y dentro de un escenario de mudanza climática. Entonces, la hipótesis fundamental de la agroecología es que eso no es posible con el modelo agrícola industrial y sus derivaciones biotecnológicas. Que la única salida de la humanidad es la agroecología, no existe otra salida. Esa es la tesis fundamental que yo quisiera ahora entender. Aquí se ve desde el año 1950 al año 2000 la población está creciendo, pero estamos viendo que la cantidad de tierra arable es la misma y la cantidad de tierra por persona está disminuyendo. Interesantemente, a pesar de que hubo más fome en el año 2008, las multinacionales fueron las que incrementaron sus ganancias en aproximadamente 45 a 86%, por ejemplo ADN, Monsanto, Cargill, General Foods, etc. Incrementaron sus ganancias a la misma vez que se incrementaba la fome en el mundo. Hay gente que explica que este problema de fome, de que aumentó la fome en el mundo, se debe a, por ejemplo, bueno, hubo sequías en Australia, en Argentina, había mayor consumo de carne en la India, en China, en Brasil, los costos de petróleo subieron y por lo tanto los costos de fertilizantes también, eso también afectó a la producción. Bueno, hay un poco de agrocombustible que está desviando la tierra agrícola para el uso de biocombustible. Esas son causas próximas, no son las causas fundamentales de la crisis, es importante entender. Miremos un poco la cuestión de los transgénicos en Argentina. Aquí se ve que a nivel mundial hoy en día hay aproximadamente 180 millones de hectáreas de transgénicos, de los cuales 65% de toda esa área es soya transgénica resistente a Roundup Ready soya. Es interesante de que el argumento de la empresa biotecnológica es que los transgénicos son fundamentales para alimentar el mundo, pero no existe una hectárea de las 180 millones de hectáreas que existen
y alimenta a ninguna persona con fome. ¿Por qué? Porque la soya va para el biocombustible o para el gado que la gente pobre no come, lo que la gente con fome, el millón de personas. El maíz, la misma cosa. El otro es algodón y el otro es canola. No existe una hectárea de transgénico que está alimentando a una persona con fome en ese momento. Entonces, los estudios de Walter Payne, por ejemplo, en Argentina, demuestran que la soya como en Brasil se expande en área de producción y es el punto de entrada de la agricultura cerca del planteo directo, que la Monsanto y otras empresas dicen que es una agricultura sustentable. Es una agricultura sustentable solamente porque conserva suelo físico, pero no conserva nada más, no conserva agricultores, no conserva biodiversidad, no conserva nada. El esquema, como se conoce, es llegar con millo o con trigo, después se entra con el glifosato, con avión, crea la monocultura de la soya, condena a los agricultores a la monocultura y condena a los agricultores al glifosato. Aquí se ve cómo la siembra directa en área se va expandiendo. La soya transgénica, si usted utiliza soya transgénica, tiene que utilizar glifosato y tiene que tener las maquinarias para poder manejar estos sistemas de gran escala, para aprovechar lo que se llama la economía de escala. Y por eso que vemos que sube en hectáreas, pero salen 60.000 establecimientos agrícolas, o sea, 60.000 agricultores en Argentina salieron del negocio en 5 años, fueron expulsados por este modelo concentrador, porque usted necesita mínimo 500 hectáreas para poder entrar en el negocio. Entonces, todos los pequeños agricultores con menos de 500 hectáreas salen. En Estados Unidos salen 219 agricultores por día. En Estados Unidos hay más gente en la cárcel que agricultores. Y muchos de esos prisioneros en la cárcel son agricultores que no pudieron pagar sus dívidas. ¿Ya? Entonces, vemos cómo se va creando una dependencia en un modelo concentrador, una monocultura, glifosato. Aquí se ve que en Argentina ya se utilizan 180 millones de litros de glifosato por año. Y se habla de que hay otros herbicidas como la atracina 2,4-D que ya no se utilizan, y eso es bueno porque el glifosato es ambientalmente sano según la Monsanto, y la atracina y el 2,4-D son muy tóxicos. Pero pues se sabe que ecológicamente, en la medida que se aplica un producto químico, como sabemos en la entomología, hay 450 especies de artrópodos resistentes a 1000 diferentes insecticidas. Lo mismo sucede con las plantas invasoras. Ahora los agricultores tienen problemas con plantas invasoras, con coniza, con otras especies que están amarantos, otras especies que se hacen resistentes. O sea, no puedo eliminar estas malezas ahora con glifosato. E incluso la misma soya transgénica se transforma en una mala hierba el próximo año, ¿cierto? Y no puedo eliminar con el glifosato, tiene que eliminar con 2,4-D. Y entramos entonces en el espiral de los transgénicos y de los pesticidas, donde la gente ahora tiene que utilizar 2,4-D si quieren eliminar todas esas plantas que son resistentes al herbicida. Pero también el glifosato actúa como una especie de antibiótico, eliminando las muchas poblaciones microbianas en el suelo, produciendo desbalances en las poblaciones microbianas, lo que tiene efectos sobre el reciclaje de nutrientes, sobre poblaciones microbianas benéficas, etc. Pero también ya se sabe que el glifosato compromete la inmunidad de la soya porque inhibe la síntesis de fitoalexinas, que son sustancias de defensa contra la dolencia. Por eso que ya ahora los cultivos tratados con glifosato son muy susceptibles, en el caso de la soya, a cordyspora, que son patógenos en las raíces. Pero también el glifosato no termina solamente en el campo, sino que alcanza los cursos de agua. Y hay muchos estudios que están demostrando que, al igual que la atracina, el glifosato también afecta la reproducción de anfibios, y los anfibios son los organismos más sensibles a las mudanzas ambientales. Son como un termómetro de lo que está sucediendo en el planeta. Entonces vemos también que afecta su desenvolvimiento, su reproducción, y nos está dando entonces una alarma de que el glifosato también está afectando otros ecosistemas que están asociados a los ecosistemas agrícolas.
Pero el problema es que ahora no estamos batallando solamente contra una empresa, un grupo de